Bien, hoy traigo un tema interesante, muy interesante para comprender mejor cómo está el mundo. Desde cuándo empezó y hasta cuándo va a acabar. Tener una mejor comprensión, nosotros como cristianos, de cómo han sido, son y serán las cosas. Yo creo que eso es importante. Y lo he titulado Los gentiles en la historia, pero veremos que no solamente son los gentiles, sino que tiene algo que ver más que eso. Pero vamos por partes. Lo que vamos a estudiar, como digo, nos va a ayudar a entender, viéndolo a vista de pájaro, o sea, como una especie de cosmovisión, la realidad de lo que se ha encontrado, se encuentra y se encontrará en este mundo respecto al ser humano. Vamos a hablar sobre el ser humano. Una buena comprensión de la situación humana tal y como la ve Dios, y hago un énfasis ahí, tal como la ve Dios, no como la vemos nosotros, sino como la ve Dios, es muy necesaria para el creyente de nuestros días. Y yo creo que estaremos de acuerdo con eso. A nosotros nos interesa mucho saber cómo Dios ve las cosas, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por ninguna corriente ni en un sentido ni en otro, sino como Dios lo ve. Así que vamos allá. Los gentiles en el programa de Dios. 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Veis que hay tres grupos, verdad? Porque Pablo está hablando. Esa es la definición de la humanidad en esta dispensación de la gracia. En esta dispensación de la gracia, bien, en el mundo hay judíos, gentiles y la iglesia de Dios. No hay más. En la historia y en la profecía de las Escrituras se pueden observar tres grandes divisiones de la humanidad, la que se expresa en forma sencilla en 1 Corintios 10:32 que acabamos de leer, con el propósito de Dios acerca de judíos, gentiles y la iglesia de Dios. En contraste con la voluntad de Dios para Israel como medio importante de revelación divina y como trato especial y canal por medio del cual Cristo vendría, porque Cristo vino a través de Israel, ¿verdad? Primeramente Israel y luego al mundo, pero partiendo de Israel. Y su propósito para la Iglesia de revelar en forma suprema su gracia, el objetivo de Dios para los gentiles, porque de eso vamos a hablar sobre todo, está relacionado con la demostración de su soberanía y su omnipotencia, tal y como leemos a continuación, que lo vamos a ver ahora. O sea, Dios quiere que las gentes entiendan acerca de la soberanía y de la omnipotencia de Dios. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, la palabra lo dice, Romanos 1:18-20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hombres son esos? La humanidad, ¿vale? Sobre todo la humanidad gentil, está hablando aquí, porque luego se dirigirá a los judíos y luego se dirigirá a la iglesia, Pablo, en la epístola a los romanos. Pero aquí es en relación a los gentiles. Que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, o sea, ellos conocen algo, ¿verdad? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y ahí dice y explica cómo, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, amén, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Su eterno poder y deidad. ¿Os dais cuenta? Soberanía y omnipotencia, ¿verdad? Vale. Se hacen claramente visibles. ¿Cómo se hacen? Claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, cuando se ven las cosas que se han hecho, se sabe que hay un Dios que las ha hecho. Hasta ahí el ser humano puede llegar, porque el ser humano está en depravación total, pero no absoluta. Total. No es que sea un poco bueno, no es eso. No es cuestión de bondad. Es cuestión de que Dios le ha dado lo suficiente como para que pueda entender esto que estamos viendo. De modo que no tengan excusa. Que nadie pueda decir, es que nosotros, con que éramos tan malos, pues no sabíamos. No. Sí, sois malos, pero Dios os ha dado la capacidad de poder entender que hay un Dios que es el soberano y que es omnipotente. ¿Y qué habéis hecho con eso? Esa es la cuestión. Entonces, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, que lo acabo de decir. El bosquejo bíblico de la profecía acerca del tiempo de los gentiles tomado como un todo es básicamente el bosquejo de la historia del mundo. O sea, lo que dice la Biblia es... El reflejo está en la historia del mundo, que nos ayuda a entender cómo será el futuro final de ese tiempo, que de eso también vamos a hablar. Vamos a ver cómo será la resolución final de todas las cosas.
Así que empezamos. Primeras profecías acerca de los gentiles. En un sentido, la profecía comenzó en el huerto del Edén, puesto que los gentiles son también el propósito de Dios para la salvación. Claro, la salvación tenía que llegar a los gentiles. ¿Me seguís? Pero sabemos que eso es, como ya sabemos, hace falta que lo expliques, la misericordia de Dios. Y ahí está plasmado, ¿no? Tenemos que entender que Adán y Eva no eran judíos. ¿Qué eran Adán y Eva? Seres humanos. Ni más ni menos. Son los dos primeros seres humanos creados. Y en Génesis 3:21, después de que pecaron, pues esto es lo que pasó. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para hacer túnicas de pieles tenía que haber matado a un animal. Para luego darles la piel de ese animal y cubrirles, pues estaban desnudos y se avergonzaban por el pecado. Conocieron lo que era el pecado. Esto es un símbolo profético, ¿me entendéis? O sea, Dios empezó ya a intervenir proféticamente, dando a conocer lo que luego pues ya sabemos, ¿no? Que tenía que venir un Salvador, porque si no, no se salvaba nadie. Bueno, seguimos viendo. En los comienzos de Génesis se profetizó acerca del diluvio, eso pasó luego, como ya sabemos, en tiempos de Noé, que arrasó a la raza humana, salvo Noé y su familia. Yo quiero deciros una cosa, el diluvio, que fue universal, se cubrió toda la tierra, es botón de muestra de cómo Dios ve a la humanidad sin Cristo, destruida. Así es como Dios lo ve. La humanidad que rechaza a Cristo es digna de ser destruida y será destruida como fue destruida aquella generación del diluvio. Que solo 8 personas se salvaron. Y fue por la misericordia de Dios, conforme a los planes de Dios, los ulteriores planes de Dios, como ya sabemos. De aquellas 8 personas renacería o volvería a surgir una humanidad que anteriormente dejó de existir en el diluvio. O sea, que cuando Dios castiga, hermanos, lo hace. Eso es lo que quiero decir. Y eso está dentro del parámetro de su santidad. Así que cuando decimos que Dios es amor, tenemos que entender que la santidad de Dios, la justicia de Dios está dentro de ese mismo concepto. Luego, ¿qué pasó? Del mismo modo, la historia registra el juicio de Dios sobre los gentiles en el tiempo de la Torre de Babel. Ya sabemos, Génesis 11, 1-9, que lo que Dios hizo no fue destruir aquella humanidad, sino dividirla, que cada uno se fuera por su lado, que no se entendían entre ellos porque Dios cambió sus lenguajes. No se entendían entre ellos. Había una sola lengua y Dios hizo un milagro y por el cual pues las personas ya no se entendían entre sí y cada uno se fue a su lugar y de ahí nacieron las naciones. Eso pasó por la rebelión de la gente, claro. Así que cada vez que la gente se rebela a ese nivel, a nivel cósmico, por decirlo, utilizar un término, Dios interviene, más tarde o más temprano, pero interviene y deshace eso, porque Dios es soberano. Os dais cuenta que Dios muestra a los gentiles su soberanía. Otra cosa es que lo quieran o que no lo quieran reconocer. Eso ya es otra cosa, es otro cantar. Pero de parte de Dios, eso es así. Ya eso desde el principio. Estas cosas, hermanos, nos van a ayudar a tener un entendimiento más cabal de cómo es Dios, de cómo tenemos que entender las cosas de Dios y no ser llevados por ningún tipo de buenismo. Ningún tipo de buenismo, sino realmente entender cómo Dios lo ve. Yo quiero entender cómo Dios ve a la humanidad. Yo quiero entender cómo Dios ve este mundo. Yo quiero eso, porque lo contrario, o otra cosa, quiero decirlo, otra cosa, no es verdad. No es verdad. Así que si tengo que rehacer mi manera de pensar, Señor, ayúdame, yo quiero hacerlo, porque yo quiero la verdad, no quiero una fantasía. Vale, sigo. Sin embargo, al comenzar Génesis 12 se divide la raza humana en 2 clases. Cuando Dios comienza a introducir la simiente prometida que vendría de Abraham, Isaac y Jacob, preludio de lo que luego sería Israel. Todos los demás quedaron en su posición de gentiles. Es decir, Abraham es un punto de inflexión importantísimo. Y de hecho, si lo vemos en la cronología del mundo, desde la creación del mundo hasta Abraham, es lo mismo que desde Abraham hasta la cruz. El mismo tiempo, exactamente el mismo tiempo. O sea, Abraham es punto y aparte. O sea, Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Amigo de Dios,
fue la persona elegida de Dios para que trajera la esperanza, no digo decir a este mundo, porque eso no es así, pero sí a la humanidad que tenía que ser rescatada de este mundo. Tanto Israel, primeramente, los que fueran de judíos o israelitas, y más tarde la Iglesia. ¿Vale? O sea, Abraham es un punto de inflexión, como digo. Los demás son gentiles, los demás yo les llamo, como dice la palabra en Apocalipsis, los moradores de la tierra. Ya está. Tened eso en mente. La gente que rechaza a Cristo son impíos y están prestos a desaparecer del globo terráqueo e ir a su lugar. Es así. ¿Vale? No es de otro modo. Es así. Los tratos de Dios con los gentiles en relación a Israel están básicamente registrados en las Escrituras. Claro, porque hay un trato de los gentiles hacia Israel. La primera gran potencia gentil fue Egipto. Vamos a hablar un poquito de imperios. Y en Egipto Israel creció a partir de una pequeña familia hasta llegar a ser una gran nación, como todos sabemos, como se relata en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es decir, la Torá. O sea que Dios siempre utilizó a los gentiles a favor o en contra de Israel. En contra, como castigo. A favor, bueno, no hace falta decirlo. Al principio fue a favor. Y luego también fue a favor porque por la maldad del faraón, eso hizo que a la postre Israel tuviera que salir de la tierra de Gosén e ir camino a la tierra prometida, donde se formaría Israel como nación teniendo su propio territorio, que es como debía ser. Seguimos, y a su debido tiempo Israel llegó a ser una gran nación bajo David en el año 1056 a.C. Apuntad, si quieres saber fechas, 1056 a.C. 1056 a.C. David. Y Salomón, 1016 a.C. 1016 a.C. Sin embargo, las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio, ya para siempre, por la segunda gran potencia gentil, Asiria. En el 722 a.C., que lo hemos estado viendo, hasta la saciedad en el profeta Isaías. ¿Vale? O sea, Dios dio la oportunidad a Israel de ser nación de naciones, de que el reino se manifestara a través de Israel. Eso fue David, luego Salomón, pero sabemos todos que cuando ya a final de sus días Salomón apostató, Salomón se volvió loco, voy a decirlo así, y de ahí, de aquellos polvos, aquellos lodos también, que vinieron después, porque Roboam, su hijo, fue un desastre, en fin, y al final, con Jeroboam, pues se partió el reino, eso era de Dios, y quedó Judá y Benjamín en un lado, que era el reino del sur, y el reino del norte, las 10 tribus restantes, que llegado el tiempo de los asirios, pues con que seguían en su idolatría, baalismo, pues al final Dios tuvo que intervenir y dispersarlos por mano de los asirios. Vale. Seguimos. El juicio de Dios infligido a Israel. Si os dais cuenta, Dios no perdona lo que no tiene que perdonar. ¿Me entiendes? O sea, a Dios no le tiembla el pulso cuando tiene que castigar. Lo hace con todo el dolor de su corazón, porque Dios tiene sentimientos, lógico, pero lo que es justo y va por delante. Israel fue un pueblo que él creó, pero claro, también le dio la libertad de, hasta cierto punto, pues de escoger que le sirviera o no, o sea, que Israel sirviera a Dios o no, y le buscara de todo corazón. Y eso fue en el tiempo de la ley, porque en el tiempo de la ley, el pacto que era condicional o incondicional. Condicional. Se esperaba que el israelita cumpliera con la ley. Y no hizo nada, o sea, fue un desastre. Entonces Dios dio la oportunidad a Israel de que hiciera su parte, y lo podía haber hecho, pero no quiso hacerlo. Y los castigos vinieron. Porque no os dejaré sin castigo, dice el Señor. El juicio de Dios infligido a Israel por los asirios fue fielmente profetizado durante los años que precedieron al suceso, y así tan fielmente fue cumplido. Así vemos que los dos primeros grandes imperios, Egipto y Asiria, tuvieron una incidencia completa en Israel. O sea, vemos que los gentiles
Siempre estamos hablando en términos de lo que rodea a Israel. La Biblia no nos habla de los aztecas o los incas o yo no sé qué, porque los ojos de Dios no estaban ahí. Los ojos de Dios están en Jerusalén, siempre en Jerusalén, y todo lo que tiene que ver con esa nación de Dios, Israel, y las naciones adyacentes. Tampoco habla de China, o una vez habla algo, pero es muy poco. Es básicamente ese territorio ese es el centro del mundo. Israel y Jerusalén es el centro del mundo. Para Dios es así. Por eso hay que ver las cosas como Dios las ve. ¿Vale? Entonces, primer gran imperio, Egipto, sin lugar a dudas. Incidencia con Israel, muchísima. ¿Vale? Ya sabemos la historia, solo hay que leer Génesis y Éxodo, ¿verdad? Y los demás libros del canon, de la Torá. Y luego sabemos por la incidencia que tuvieron los gentiles por mano de los asirios con Israel para ejecutar los juicios de Dios contra su nación, con todo el dolor del corazón, pero tenía que ser así. Así que vamos viendo cómo Dios usó al gentil para disciplinar a Israel. El importante papel de los gentiles en relación con Israel, sin embargo, comienza con el imperio babilónico. Aquí es donde empieza realmente algo mucho más concreto que se irá perpetuando hasta el 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y del templo. O sea, la mano de los gentiles estuvo ahí y lo vamos a ir viendo. Es muy interesante. O sea, todo eso es la preocupación de Dios hacia su pueblo, Porque lo más fácil hubiera sido, mira, haz lo que te dé la gana, ya está. Y un día te voy a juzgar y vas a ir al infierno, ya está. No, Dios ha ido trabajando con Israel como un padre hace con sus hijos. Lo que pasa es que, claro, muchos no eran hijos. También es verdad. Porque conoce el Señor a los que son suyos. Bueno, el imperio babilónico, Nabucodonosor, año 606 a.C., ¿vale? Ya hacía aún no 100 años, que las 10 tribus del norte estaban desaparecidas ya, estaban ya metidas en cualquier lugar. Ya en tierra de Samaria había otro pueblo, o diferentes pueblos. Por eso los judíos no querían ver a los samaritanos, porque no les tenían como israelitas. Y solo quedaba la tribu de Judá y la de Benjamín, que es considerada una misma tribu, Judá, y el juicio ya viene sobre Judá, porque Judá también falló después de Ezequías, del rey Ezequías, que lo hemos estudiado, ¿verdad? Ahí hubo un momento de avivamiento, un momento bonito, pero brevemente, pues a partir de ese momento, más adelante, empezó a caer. Ellos se creían muy justificados, se creían muy sabios en su propia opinión, ese es el gran problema. Y al final, pues Dios tuvo que enviar a los caldeos, ¿verdad?, para llevarles cautivos a Babilonia, como así fue por bastante tiempo, ¿no? Los 70 años de la desolación. Bueno, pues eso empezó en el 606, el tercero en la gran serie de imperios, pero el primero, Babilonia, el primero de los 4 imperios que menciona Daniel, ¿vale? Así que si hay gente que dice, pero Miguel, es que hubo más de 4 imperios, ya lo sabemos. Sí, en la tierra que estamos hablando, Egipto, Asiria, ¿vale? Y luego los 4 que vamos a ver ahora brevemente, pero es que en el libro de Daniel no se nos habla de Egipto y no se nos habla de Asiria, porque eso ya había pasado. Se nos habla de los 4 imperios que iban a tener a partir de Daniel una incidencia grandísima en Israel, y por qué no decirlo, indirectamente en la Iglesia, indirectamente, ¿no? Entonces, el tercero en la gran serie de imperios es el babilónico o caldeo, el primero de los 4 imperios, que son tema de la profecía de Daniel. Vale, tiempo de los gentiles, ahí empieza. El gobierno de los gentiles empieza con Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Israel falló. Bueno, de hecho ya no había Israel. Israel ya no estaba en su tierra. En ese momento, cuando Nabucodonosor se llevó a Judá a la cautividad, las 10 tribus ya no estaban.
Y la tribu que quedaba, que era Judá, dejó de estar en su tierra porque se la llevó Nabucodonosor. Y entonces ahí Israel como nación dejó de existir momentáneamente. Por un tiempo dejó de existir, porque no tenía territorio. Entonces, ¿eso por qué pasó? Pues porque Israel falló a Dios en su encomienda, la de Dios, de que Israel fuera nación de naciones. ¿Vale? O sea, en lo natural, para que lo entendamos, Israel tenía que haber sido nación de naciones ya desde el principio, si hubiera hecho lo que tenía que hacer. Hablo desde la perspectiva humana. Dios ya sabe todas las cosas, etcétera. No, yo estoy hablando desde la perspectiva humana. Supuestamente, si Israel hubiera obedecido y hubiera sido fiel a Dios, como en los tiempos de la primera etapa de Salomón, ¿vale? Antes de que apostatara, o que fallara, más que apostatar falló, porque si no, si Israel hubiera seguido siendo fiel, estamos suponiendo, no hubiera existido tal cosa como la Iglesia, eso también os lo digo, no sé de qué manera, cómo Cristo hubiera venido a morir por nosotros, no sé cómo hubiera sido, pero lo que, supuestamente hablando, ¿no? Israel hubiera sido nación sobre el resto de las naciones del mundo, ¿me entiendes? Y el reino que se manifestó, la teocracia que se manifestó en Israel en tiempos de Salomón, hubiera llenado la tierra. ¿Vale? Este era el propósito inicial de Dios para su pueblo en relación al resto de los gentiles. Que Israel fuera la nación que mandara, vamos a decirlo así, sobre el resto de las naciones gentiles. ¿Vale? Por supuesto que eso no iba a ocurrir, pero podía haber ocurrido. Si Israel hubiera sido obediente, ¿hubiera ocurrido? Pues no lo sé. Seguramente sí, y Dios ya tiene sus maneras, pero con que Dios lo sabe todo de antemano. La cosa es que Israel falló porque quiso fallar, ¿vale? Eso es lo que me vale a mí. No es que Dios hizo que Israel fallara, no, eso no es así. ¿No? No es así. Es que Israel, a pesar de que Dios lo tiene todo ahí, pero Dios dio esa libertad a Israel a ser fiel, y no lo fue. ¿Vale? ¿Me seguís? Las dos cosas son verdad, pero claro, hay que ponerse un poco en la mente de Dios. No en la mente humana. La mente humana no puede entender eso. Pero Dios lo sabe todo y entiende todo. Entonces, ahí es donde empieza con Nabucodonosor el tiempo del gobierno humano. O sea, Dios le quitó el gobierno a Israel sobre el resto de los gentiles y se lo dio a los gentiles. Los gentiles tenían que gobernarse a sí mismos. Ahí empezó con Nabucodonosor. ¿Vale? La dispensación del gobierno humano. ¿Me entendéis? Y empezó con la primera de las bestias, o el primero de los imperios, que en la estatua de Nabucodonosor, la que vio en sueños, y que ese sueño se lo tuvo que interpretar un judío, qué curioso, porque ningún gentil se lo pudo interpretar, sino que fue Daniel quien lo hizo, por Dios, claro, pero lo hizo Daniel. Bien. En esa estatua se veía la cabeza que era de oro, simbolizando a Nabucodonosor, y el resto de la figura que ya lo sabéis de sobras. ¿Vale? Con los otros imperios. Y es lo que vamos a ver, ¿no? Y el Salmo 2 es muy interesante porque ejemplifica la manera de pensar de Dios respecto a todas las gentes que le dan la espalda. ¿Vale? ¿Por qué se amotinan las gentes? Es una pregunta retórica. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Piensan los pueblos cosas vanas? Absolutamente. Claro que sí. ¿Se amotina la gente? Sí. ¿Contra quién? Contra Dios. Contra los principios de Dios. Y cuando tienen libertad para hacerlo, lo hacen más. Cuando no tenían libertad para hacerlo, porque había un gobierno que les exigía un comportamiento, no lo hacían tan abiertamente, de corazón sí, pero no abiertamente. Pero hoy en día, por ejemplo, que hay libertad, sin duda libertad, pues ahí se explayan. Y ahí es donde se ve más que nunca, porque este salmo tiene su cumplimiento cabal a final de los tiempos.
en que la gente se amotina y los pueblos piensan cosas vanas. Y ahí dice, se levantarán reyes, los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto tiene su cumplimiento en este tiempo. Y a partir de este tiempo sobre todo, a partir del tiempo en que entró la llamada democracia, cuando todo el mundo podía decir lo que piensa, lo cual está bien, pero tiene su contrapartida. Y la contrapartida es que también hay libertad para el mal. Y el enemigo se aprovecha de eso, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Pues esto, el que mora en los cielos se reirá. O sea, Dios se ríe de esto, ¿no? El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y la ira final tendrá lugar en la segunda mitad de la semana de años, que es lo que llamamos la gran tribulación. Y por eso anticipamos que el final del gentil sin Dios será la ira de Dios. Toma nota de eso porque esto es lo que hay, ¿eh? Como ya pasó en el diluvio, ¿eh? El final del gentil sin Dios será la ira de Dios. La ira venidera. A Daniel el profeta le fueron dados 2 de los 3 principales programas de Dios, esto es el programa de Dios para Israel y el programa de Dios para los gentiles. Vamos a ver brevemente eso. El programa de Dios para Israel estaba concretizado en las 70 semanas de años. Esto es para Israel. Es muy importante que estudiéis bien las 70 semanas de años. No es tan complicado. Pero eso te enseña y te da luz sobre el plan de Dios sobre Israel y Jerusalén. 490 años son, Daniel 9 del 24 al 27. Que al cabo de los mismos resultará en la santificación de la nación de Dios, o sea, el apartamiento de la nación de Dios, la cual entrará a presidir las naciones del reino de Milán. ¿Qué significa? Que lo que Dios quiso en un principio que Israel fuera, lo va a ser a la postre. Porque lo que Dios quiere, lo hace. No es en el tiempo nuestro, es en su tiempo, pero lo va a hacer. El programa de Dios para los gentiles, lo que llamamos el tiempo de los gentiles, ¿vale? El programa de Dios para los gentiles es el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo empezó? Con Nabucodonosor, ya lo dije antes, ¿verdad? Es el gobierno humano por parte de los gentiles, el cual terminará con la venida gloriosa de Cristo. ¿Cuándo terminará eso? Cuando Cristo regrese. ¿Antes terminará? No. ¿Por qué? Porque es el tiempo ahora de la iglesia, no tiene nada que ver. ¿Sabes lo que Dios ve en el mundo? ¿Está mirando al gentil? No, está viendo a la iglesia. Los ojos del Señor están sobre la iglesia. Y aún no sobre Israel, aún no, todavía no. Israel rechazó el plan de Dios y Dios legó el gobierno al gentil principiando con Nabucodonosor, que ya lo dije. En una serie de revelaciones divinas que comenzaron con el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2 y que siguen en revelaciones dadas después también a Daniel, Dios reveló que 4 grandes imperios, empezando con Babilonia, dominarían sobre Israel como característica del periodo de los gentiles. Periodo de los gentiles, con el gobierno humano, empieza con Nabucodonosor hacia los gentiles. Eso todo el mundo lo sabe y ahí está en la historia. Pero es que este mismo poder de los gentiles fue poder opresor hacia Israel por la desobediencia de Israel. Esto se ve en la gran imagen de Daniel 2, la cabeza de oro representaba a Babilonia, la parte superior del cuerpo de plata representaba el imperio de los medos y los persas, la parte baja del cuerpo de bronce representaba el imperio griego-macedonio, y las piernas y pies de hierro al imperio romano, y a la renovación del imperio romano que está a punto de empezar. Esta verdad es reforzada en Daniel 7, donde las 4 bestias representan los mismos 4 imperios. O sea que Dios le dio a conocer la realidad de los 4 imperios cuando aún vivía Daniel en el tiempo del primer imperio, como imperios y como bestias. Una bestia es un animal feroz, ¿eh? Y la descripción está ahí, no hace falta que ahora os explique todo, está en el libro de Daniel. Ahí está la descripción. Es muy importante. Daniel, qué interesante que Daniel vivió en el tiempo de los babilonios y llegó hasta el año primero del tiempo de Ciro. Él vio a Ciro, los medo-persas. O sea, él conoció, él estuvo en el primer imperio y también el inicio del segundo, de los 4. Bien,
las piedras, esta es la verdad reforzada, eso ya lo he dicho. Daniel alcanzó a ver el segundo imperio, mira, está aquí, que conquistó Babilonia en el año 538 a.C., como se encuentra relatado en Daniel 5. Por eso él lo relató, porque lo vio. 200 años después del imperio griego, dirigido por Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, conquistó los restos del imperio medo-persa. Él, ¿verdad? 200 años después, el imperio griego conquistó el imperio medo-persa. Luego, en el segundo siglo antes de Cristo, empezó a crecer el poder del imperio romano, las naves de Quitín, ¿verdad?, hasta llegar a ser el imperio más grande e influyente de todos los tiempos, la cuarta bestia, o el cuarto imperio, el romano. En el año 63 a.C., Pompeyo, que tuvo una muerte atroz, por cierto, el general Pompeyo conquista Jerusalén. Importante recalcar, Jesús se refiere al periodo de los 4 imperios que comienza con Babilonia como el tiempo de los gentiles. Lucas 21-24. Tiempo que se caracteriza por estar Jerusalén bajo el dominio gentil. Esto es muy importante para entender nosotros los tiempos y entender la historia como Dios nos la relata en la Biblia, que es como es. El tiempo de los gentiles empezó con Nabucodonosor y terminará cuando Jesucristo regrese, lógicamente. Ahí terminará el tiempo de los gentiles. Por lo tanto, tenemos tiempo de los gentiles hasta el final, antes del reino. Aunque durante breves periodos el control gentil de Jerusalén se ha visto disminuido, si es verdad, no habrá una liberación final de Jerusalén del dominio gentil hasta la segunda venida de Cristo. La mayor parte del periodo de los gentiles se ha cumplido, como se comprueba por el levantamiento y caída de Babilonia, los medos y los persas, que eran 2 naciones, un solo imperio, Grecia y Roma. Esto ya ha pasado. Sin embargo, la última etapa del Imperio Romano, simbolizada por los pies, no las piernas, sino los pies de la imagen de Daniel 2 y por la bestia de 10 cuernos de Daniel, que son 10 reyes que se tienen aún que levantar, no ha tenido cumplimiento literal todavía y no ocurrirá mientras la Iglesia esté aquí todavía. Sabemos que esto no va a pasar mientras estemos aquí. Cuando dejemos de estar aquí, al minuto siguiente todo esto se va a poner en marcha. El tiempo está muy cerca. La cuarta bestia, según las Escrituras, será destruida por la venida del Hijo del Hombre, como se presenta en Daniel 7 o en Daniel 2, en la piedra que hirió y destruyó la imagen de Nabucodonosor. Lo vamos a leer ahora. O sea, la cuarta bestia en su manifestación de 10 cuernos, ¿vale?, más el cuerno 11, que es el anticristo, será destruida ¿por quién? Por Cristo mismo. Por lo tanto, Cristo va a destruir el poder gentil. ¿Ves? Qué interesante es esto. Es muy interesante. Cuando él dijo, a ver esta moneda, ¿de quién es la cara? De César. Pues dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Llegará un momento en que eso dejará de cumplirse. Porque César se acabará. Cuando digo César, quiero decir el poder gentil. Bueno, pues ahí está Daniel 2, 34, 35. Qué interesante. Estabas mirando, es Daniel que le habla a Nabucodonosor. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esta piedra es la roca que es Cristo. ¿Amén? ¿Me seguís? Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las olas de verano. Es decir, Cristo va a venir y va a destruir el reino que esté sobre la tierra en ese momento, que va a ser un reino global, partiendo de la cuenca del Mediterráneo. ¿Vale? Porque esto es muy importante. Son 5 reyes de Occidente, 5 reyes de Oriente, porque la estatua tiene 2 pies. ¿Vale? ¿Me seguís? Y tiene 5 dedos aquí y 5 dedos en el otro pie, por lo tanto son 10. 10 dedos, 10 cuernos es lo mismo. 10 reyes es lo mismo todo. ¿Vale? Y va a ser el líder mundial que se levante, tendrá que ver con el lado occidental y con el lado oriental. Tendrá que ver con Roma y tendrá que ver con Grecia. Es así. ¿Vale? Y tiene que ser un tipo de Tito Flavio Vespasiano, porque eso es lo que dice la Biblia.
Echa tus conjeturas, pero eso es así como es. Eso es lo que está escrito. Yo estoy viendo noticias que dicen que en Israel se está levantando el que ellos van a considerar que es el Mesías y están presentando un Mesías. Pero eso es lo que dice en Mateo 24, que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Esos que se van a presentar no van a ser el anticristo. El anticristo va a ser otra persona, no tiene nada que ver con eso. No va a venir del mundo judío absoluto, sino que va a venir del mundo gentil. Lo único que va a tener en su sangre, seguramente, no, seguro, la sangre de la casa de David, o sea, de la tribu de Judá, de la casa de David. O sea, eso es así, ¿vale? Cada uno que piense lo que quiera, pero eso es lo que la Biblia enseña. Vale, sigo. El barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Esto es lo que va a pasar cuando Cristo regrese y destruya el poder de los gentiles. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aleluya. La piedra es Cristo. La roca es Cristo. Va a llenar toda la tierra. Este ya es el anuncio del reino milenial. ¿Es interesante o no, hermanos? Yo creo que es muy importante, qué lástima que seamos tan pocos, pero es tan importante entender estas cosas, porque eso nos da, va la redundancia, entendimiento de los días que vivimos, y hacia dónde va esta sociedad. Sobre la base de estas profecías creemos que acontecerá un levantamiento del Imperio Romano renovado, que ocurrirá cuando la Iglesia arrebatada sea llevada al cielo, pero antes de la segunda venida de Cristo a establecer el reino. Esta situación ocurrirá en lo que la Escritura llama el tiempo del fin, Daniel 11:35, y será un factor dominante en la historia del mundo y en la profecía en su relación con el periodo que desemboca en la segunda venida. El libro de Daniel es clave para entender el fin de los tiempos. Por eso Daniel no entendía nada. Dice, es que no estoy entendiendo lo que me estás diciendo, Gabriel. Y le dicen, anda, va, sella el libro, que esto no es para ahora, que es para el tiempo del fin. Daniel 12. Siguiendo a la consumación del tiempo de los gentiles, en la segunda venida de Cristo a la tierra, los gentiles que se salven en la tierra en y durante el reino milenial gozarán también de la bendición especial de Dios. Claro, va a haber salvación también hacia ciertos gentiles. ¿Vale? Eso es así porque Dios es bueno. El bosquejo bíblico de la profecía acerca del tiempo de los gentiles, tomado como un todo, es el bosquejo de la historia del mundo, como dijimos, lo cual permite un entendimiento bastante claro del devenir de la humanidad. Cómo empezó y cómo va a terminar. Las condiciones mundiales de hoy están en línea con todo lo que la Biblia ha profetizado e indican un acercamiento acelerado hacia la consumación del tiempo del fin que precederá al arrebatamiento, o sea, que sea después del arrebatamiento de la Iglesia, incluirá sucesos relacionados con el tiempo del fin y la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenial. Todo va a ir muy rápido, muy acelerado, y esta es la misericordia de Dios. Y eso es lo que significa cuando dice, si aquellos días no fueran acortados. No es que los días serán acortados en cuanto a horas, sino en cuanto a los días. O sea, el tiempo va a ser muy corto, muy acelerado, para llegar a la consecución final, que es el reino milenial. Hablamos sobre la Iglesia. La Iglesia prima, va por encima. A partir de aquel día de Pentecostés, una vez dejada desierta la casa de David, ¿verdad? El único canal de salvación ha sido y es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. No hay salvación fuera de la Iglesia, pero hay que entenderlo bien. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay salvación fuera de Jesús, pero claro, si vienes a Jesús, vienes a la Iglesia. Eres parte de la Iglesia, es lo que quiere decir. Hoy por hoy, sobre la tierra, solo está la Iglesia militante, un Israel en el Valle de los Huesos Secos. Esto es muy importante entenderlo. ¿Dónde está Israel? Oh, sí, está en su tierra, muy bien, genial. Pero está realmente, espiritualmente, en el Valle de los Huesos Secos. De Ezequiel. No hay ningún brote verde ahí. Ninguno. Por lo tanto, ya hablaré sobre esto, pero ya veréis que es muy interesante que la última, aquella generación de la que habla el Señor no tiene nada que ver con eso. Con el 1948. No. Huesos secos. Y los gentiles impíos, no hay más. Esto es lo que hay en la tierra. O eres de la Iglesia
o si no eres un judío que andas por ahí seco, o eres un gentil que estás muerto. No hay otra cosa. Dios lo ve así. ¿Me explico? Es así como Dios lo ve. A pesar de que los gentiles, a partir de que Israel fuera esparcido, tuvieron un protagonismo sin igual en este mundo, tal auge no ha tenido importancia alguna a los ojos de Dios, ya que tal y como empezó con Nabucodonosor, terminará cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, puesto que el corazón de los impíos es como nada. Proverbios 10:20. Por mucho auge que los gentiles hayan tenido, grandes imperios, grandes reinos, grandes descubrimientos, eso es nada delante de los ojos de Dios. Nada. ¿Jerusalén será hollada por los gentiles? ¿Lo está siendo ahora? Sí. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Palabras del Señor, Lucas 21:24b. Cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, cuando termine el tiempo del gentil, entonces ya será otra cosa. Palabras del Señor. Toda la humanidad ha tenido un vínculo muy fuerte con Jerusalén, aunque no se den cuenta, pero es así. Y será así hasta el fin. No en vano Jerusalén será la capital del mundo futuro, así como en cierto modo lo está siendo desde el día en que fue declarada la capital de Israel. Jerusalén es el centro del mundo. Para Dios, Jerusalén es la ciudad del mundo, o sea, la ciudad que preside sobre el mundo. Y es una ciudad que actualmente no tiene importancia, o sea, comparado con Nueva York, comparado con cualquier otra, ¿verdad?, otra nación, ¿verdad?, o otra ciudad, y sin embargo para Dios es el centro del mundo. Sin embargo, la dispensación actual de la gracia tiene como protagonista a la Iglesia y no a los otros dos grupos humanos. Los ojos del Señor están siempre contemplando, atentos a la desposada del Hijo. Esto es lo que Dios ve. Esto es lo que Dios ve en la actualidad, y fue así desde Pentecostés. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Por eso el Señor recalcó tanto a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que solo el Padre puso en su sola potestad. Ahora no es tiempo de hablar del reino, ahora es tiempo de que me prediquéis, me seáis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último, hasta lo último de la tierra. Me falta un dato por ahí. Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya con eso está claro, de todos modos. Y eso ha sido así y sigue siendo así. Porque Dios tiene su mirada puesta sobre la iglesia, no sobre los gentiles. Excepto sobre aquellos que tienen que venir a ser parte de la iglesia. Eso es otra cosa. Pero somos nosotros los importantes para Dios. Ni siquiera lo es todavía Israel, porque Israel permanece en el valle de los huesos secos. ¿Me entendéis? Y tenemos que ver la cosa como Dios lo ve, no como el mundo lo ve. Pues la política está bien, pero la política no define nada, o lo que sea, la política o cualquier otro arte humano, porque realmente lo que define todo es el hecho de que Dios tiene su mirada fijada sobre nosotros, su pueblo, la desposada de Cristo. Fíjate si somos importantes, no por nosotros, sino por la obra de Cristo. La previsión profética a los gentiles fue suspendida en el día de Pentecostés y será reiniciada en el día del arrebatamiento. Si te das cuenta, toda la historia gentil, a partir ya del nacimiento de la Iglesia, es caótica. Es caótica. Tú mira la historia de las naciones y son guerras, son tumultos, es pobreza, es el poderío la exaltación del poderío de unos pocos en relación a los muchos. O sea, es toda una obra de injusticia tremenda. Por eso mucha gente dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hombre, en realidad Dios no está mucho con los gentiles. ¿Qué quieres que te diga? Solamente lo justo para que el ser humano siga siendo ser humano. ¿Me explico? Pero no está allí como muchos tienen en la mente, intentando convencer a los hombres para que, ay, por favor, para que os conviertan. No, Dios no hace eso, Dios no necesita hacer eso. Dios convierte a quien quiere y lo hace cuando quiere, con quien quiere. No, sencillamente Dios envió aquello que se llama la gracia común, ¿vale? Lo que hace que si el hombre quiere, pues pueda mantener los principios naturales, la ley natural, ¿verdad? El amor a los hijos, las madres hacia los hijos,
la familia, o sea, todas las cosas que ya sabemos, que son imprescindibles para que la humanidad pueda proseguir, porque si no, la destrucción sería inmediata, que es lo que está pasando ahora ya. Que todos los principios conforme a la ley natural están cayendo todos. Pero que es el final ya, es que la gracia común va desapareciendo también. O sea que Dios está quitando la poca mano que tenía sobre los gentiles, ya la está quitando, porque todo se tiene que manifestar. Pero hay que tener en cuenta una cosa: el gentil sin Dios es un ser caído, como los demonios. No tanto, pero por ahí va. El ser humano caído es un ser irreparable, no tiene solución. Es curioso porque yo en Twitter escribo mucho, ¿no? Y yo voy diciendo la verdad. Y entonces, claro, cuando digo, mira, la única solución está en Cristo, decimos, ostras, entonces ¿qué hacemos? Los que no creemos. Digo, pues lo tenéis crudo. Lo tenéis muy crudo. Porque al final Dios va a hacer su voluntad. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Verdad? Y así es como hay que verlo. Es que no es de otra manera. No es de otra manera. La previsión profética a los gentiles fue suspendida en el día de Pentecostés y será reiniciada en el día del arrebatamiento para llegar a su clímax final por medio de los juicios conforme a la santa ira de Dios. O sea, lo que va a venir después de la Iglesia, cuando la Iglesia se ha sacado de aquí, es la justa ira de Dios, la ira venidera, de la cual Dios nos libra. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Las tendencias en el desarrollo del mundo actual parecen estar trazando las líneas para la preparación del escenario que verá el fin de la dispensación, con la implicación de que la edad actual se acerca a su fin y está por reiniciarse el cumplimiento de la profecía acerca de los gentiles, tal y como estamos hablando. En consecuencia, el estudio de la profecía acerca de los gentiles es un aspecto importante del total del programa profético y proporciona muchas luces para comprender lo que Dios está haciendo actualmente y qué propósitos quiere cumplir Dios en el futuro. En este sentido, no en vano, el último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Claro. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Y tú lees Apocalipsis del capítulo 4 en adelante, ¿y qué es lo que ves? Ya sabes lo que ves. Y si lees el capítulo 6, es la ira del hombre contra el hombre. Y luego cuando ya, según los 5 primeros sellos, ¿no? Y luego el resto de los sellos ya es la ira de Dios contra el hombre, en la segunda mitad de los 7 años. Y al final el clímax. Y al final, este mundo desaparece como tal, porque Cristo viene a reinar, va a juzgar a los que estén vivos, los va a juzgar, a los que hayan quedado, los que sean conforme a Él los va a poner a su diestra y van a entrar en el reino, y los otros al fuego eterno. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, en otras palabras, es como si ahora Dios dijera, yo voy a echar a todos los malignos, a todos los impíos al fuego eterno. Pero no lo hace ahora, sino que lo hará en su momento. ¿Me entiendes? Por eso vemos a estos políticos corruptos, malvados, no voy a decir nombres, que están promoviendo leyes absolutamente en contra del simple derecho natural, o sea, de la simple ley natural, si no hay que ir más lejos. Y no les pasa nada, no les pasa nada. No les pasa nada, pero les pasará. Les pasará, ¿vale? Así que, recapitulando y para acabar, hermanos, Dios ha tenido un plan desde el principio, una nación, Israel, lo cual se va a conseguir, Dios lo va a conseguir porque Dios todo lo que quiere lo hace, habiendo dado la oportunidad a Israel primero, que falló. Primeramente dio la oportunidad al ser humano, pero ya falló el ser humano desde el principio. El ser humano, Adán y Eva, que tenían libre albedrío, ellos sí tenían libre albedrío, y usando mal el libre albedrío condenaron al resto de la humanidad. La condenaron. O sea, a partir del pecado deliberado, absolutamente deliberado de Eva y de Adán, en ese orden, la condenación a este mundo vino al 100%. No había solución. Dios podía haber dicho, se acabó. No lo hizo porque tenía planes ulteriores y el plan era levantar, entre otras cosas, levantar a la Iglesia, la desposada de Cristo. Y también a su nación, Israel. Y el resto de los gentiles, en este caso ya gentes sin Dios, es decir, impíos, ungodly people, que se dice en inglés, o sea, gente que no tiene a Dios,
el lago que arde con fuego de azufre, no hay más. ¿Qué es lo que merecía desde un principio? ¿Me seguís? Dios lo ve así, yo lo quiero ver también así. No lo quiero ver de otra manera. Dios está mirando a la Iglesia desde que empezó es la niña de los ojos de Dios. Judío que se convierte a Cristo forma parte de la Iglesia, gentil que se convierte a Cristo forma parte de la Iglesia, de los dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Y será así hasta que el tiempo se cumpla. Pienso que ya está muy cerca. E inmediatamente Dios empieza de nuevo con Israel y empieza también en un sentido con los gentiles, pero esta vez para juicio, para exterminio en definitiva prácticamente de los malos. Y esto es lo que hay, hermanos. Esta es la historia del mundo. No hay más. Dios os bendiga.